Bueno, vamos a continuar con la segunda parte de la ejercitación y vamos a seguir por el ejercicio número 8, en el cual tenemos que comparar dos pares de estructuras e indicar la relación estereoisomérica. Es decir, que debemos indicar si se tratan de enantiómeros, de diastereoisómeros o si se trata de la misma molécula. Para eso debemos utilizar los descriptores R y S, ¿sí? Las dos moléculas que tenemos para comparar son las siguientes. Bien. Vamos a ver y vamos a analizar. En azul lo que coloqué son los números que corresponderían para elegir la cadena más larga y poder darle el nombre IUPAC adecuado a este compuesto. El grupo funcional prioritario en esta molécula es el alcohol, por lo tanto este carbono debe llevar el número 1. Por lo tanto, esta molécula se va a llamar 2,3-dibromo 1-butanol. ¿Sí? Vamos a analizar cada uno de los carbonos presentes en la molécula para ver cuántos carbonos quirales tiene. El carbono número 1, como ustedes ven, tiene unidos dos átomos de hidrógeno, por lo tanto no es quiral. Y el carbono número 4 tiene unido tres átomos de hidrógeno, por lo tanto tampoco es quiral. Vamos a ver si el carbono 2 y el carbono 3 son quirales, ¿sí? Entonces, en el caso del carbono número 2, podemos ver que está unido a un átomo de hidrógeno, a un bromo, a un resto hidroximetilo y está unido a un carbono, el cual este carbono está unido a un bromo, a otro carbono y a un hidrógeno, ¿sí? Por lo tanto, podemos ver que hay cuatro grupos diferentes unidos al carbono número 2, por lo tanto, este carbono va a ser quiral, ¿sí? Veamos qué pasa con el carbono número 3. El carbono número 3 está unido a un hidrógeno, a un bromo, a un resto metilo y a un carbono que está unido a otro carbono, a un hidrógeno, a un segundo carbono y a un bromo. Por lo tanto, el carbono número 3 también tiene cuatro grupos diferentes unidos a él y es quiral, por eso le colocamos la estrellita. Bien, entonces significa que si la molécula tiene dos carbonos quirales, debemos asignarles los descriptores R y S al carbono número 2 y al carbono número 3. ¿Sí? Veamos, en el carbono número 2, el grupo prioritario es el bromo. Bien, después debemos discriminar entre este átomo de carbono y este que está acá. Los dos tienen el mismo número atómico, por lo tanto, esa diferenciación no nos sirve. Tenemos que mirar más allá, ¿sí? Este carbono que está acá tiene unido a él un bromo y este carbono que está acá tiene unido a él un oxígeno. Por lo tanto, la prioridad número 2 la va a tener el átomo de carbono que tiene enlazado al bromo. La prioridad número 3 la va a llevar el resto hidroximetilo y la prioridad número 4 la va a tener el hidrógeno. Si tratamos de unir los números del 1 al 3, vemos que sigue el sentido horario. Por lo tanto, le correspondería la letra R. Sin embargo, el hidrógeno, que es el átomo de menor prioridad, no está hacia atrás. Por lo tanto, este carbono tiene configuración absoluta S. ¿Sí? Entonces vamos a colocar que este carbono es el 2S. Analicemos ahora el carbono número 3. El carbono número 3, el grupo prioritario que tiene es el bromo, ¿sí? Por tener mayor número atómico. Y luego debemos diferenciar entre un carbono que está unido a un bromo y un carbono de un metilo. Por lo tanto, la prioridad número 2 la va a llevar el átomo de carbono que porta el bromo, la prioridad número 3 la va a tener el carbono del metilo y la 4 el hidrógeno. Si hacemos el sentido de giro del 1 al 3, gira en sentido horario, como si fuese R. Sin embargo, el hidrógeno, al no estar ubicado hacia atrás, hace que la configuración absoluta de este carbono sea S. Por lo tanto, este compuesto va a ser el 2S3S 2,3-dibromo 1-butanol. Este sería el nombre IUPAC correcto y completo, ¿sí? Vamos a analizar la siguiente molécula.
En la siguiente molécula, la numeración para darle la nomenclatura comienza acá. Sería 1, 2, 3, 4, ¿sí? Nada más que los grupos están ubicados de manera diferente. Entonces, vamos a decir que este carbono es el carbono número 2 y es el quiral, por lo tanto el bromo tiene la prioridad número 1. Todo el resto carbonado hacia arriba que tiene un bromo unido lleva la prioridad número 2. El hidroximetilo lleva la prioridad número 3 y el hidrógeno la prioridad número 4. Fíjense que acá podemos hacer el recorrido desde el 1 hacia el 4, porque los grupos se han acomodado de forma tal que permita hacer ese recorrido completo, ¿sí? Giraría en sentido antihorario. Y en este caso, prestemos atención que el hidrógeno sí se ubica hacia abajo. Por lo tanto, acá la letra es la S, ¿sí? Este carbono es el 2S. Veamos qué es lo que sucede con el carbono número 3. Nuevamente el grupo prioritario es el bromo, ¿sí? Todo este resto que está hacia acá abajo es el que va a llevar la prioridad número 2, el metilo la 3 y la prioridad número 4, el hidrógeno. Si seguimos el sentido de los números, gira en sentido horario, por lo tanto correspondería asignar la letra R, sin embargo el hidrógeno no se encuentra hacia atrás, por lo tanto la configuración absoluta del carbono número 3 es S. Este compuesto nuevamente es el 2S3S 2,3-dibromo 1-butanol. Por lo tanto, se trata de la misma molécula escrita de manera diferente. Bien, ahora debemos comparar estas dos moléculas. Notemos que estas dos moléculas están escritas en la proyección de Caballete. Lo que vimos en el ejercicio final de la presentación anterior, ¿sí? Si recuerdan, habíamos visto 4 formas diferentes de pasar una molécula a Caballete, 2 formas alternadas y 2 formas eclipsadas, ¿sí? Cuando tenemos la conformación eclipsada escrita de esta manera, donde hay 2 Y que pueden leerse, esa es la forma correcta para pasar esta molécula a una proyección de Fischer, ¿sí? Ahora la proyección de Fischer va a tener 2 cruces porque las moléculas pueden tener más de un carbono quiral, ¿sí? Las otras conformaciones que nosotros vimos, escritas de distintas maneras, no pueden pasarse directamente a la conformación de Fischer, sino que lo que debemos hacer para pasar estas conformaciones a Fischer es realizar distintos giros. Bien, entonces para comenzar a establecer la relación entre esas dos estructuras que tenemos dibujadas en la proyección de Caballete, vamos a asignarle el nombre primero a una de ellas, ¿sí? Vamos a elegir esta molécula que corresponde a la primera molécula representada y como podemos ver, claramente acá se leen las dos I, o sea que esta es una conformación eclipsada, ¿sí? Directamente esta conformación nosotros la podemos pasar a Fischer, ¿bien? En donde lo que vamos a indicar es que este carbono que está pintado en amarillo, en la conformación de Fischer se ubica acá debajo, y este carbono que nosotros vemos ubicado más hacia atrás, en la conformación de Fischer se ubica hacia arriba. Es como si nosotros con nuestra mano aplastáramos estos dos grupos y la molécula nos quedara totalmente extendida. Entonces, en el carbono que está adelante en la proyección de Caballete y abajo en Fischer, le vamos a colocar hacia abajo el átomo de hidrógeno. Y en el carbono que se ubica hacia atrás, hacia abajo, le vamos a colocar el grupo oxidrilo. Luego, en el carbono que pintamos en amarillo, el oxidrilo se ubica hacia la derecha y el resto etilo hacia la izquierda. Y en el carbono que está pintado o marcado con rosa, el resto metilo se ubica hacia la derecha y el hidrógeno se ubica hacia la izquierda.
Bien, acá en azul lo que les coloqué son los números para poder atribuirle la nomenclatura a este compuesto eligiendo la cadena más larga. Entonces, el compuesto se va a llamar 2,3-pentanodiol o pentan 2,3-diol. Ahora lo que tenemos que definir es si esta molécula presenta carbonos quirales o no. El carbono número 1 sabemos que no es quiral porque tiene 3 hidrógenos unido a él. El carbono número 5 tampoco porque es el carbono de un metilo. El 4 tampoco porque tiene 2 hidrógenos unidos a él. Debemos saber si el carbono 2 y el carbono 3 son quirales. Entonces los vamos a analizar por separado. Vamos a decir que el carbono número 2 está unido a un oxidrilo, a un resto metilo, a un hidrógeno y está unido a un átomo de carbono que a su vez tiene unido un oxidrilo, un hidrógeno y un resto carbonado. Entonces, como podemos ver, hay 4 grupos diferentes unidos al carbono número 2, por lo tanto, este carbono es quiral. ¿Sí? Ahora lo que vamos a hacer es asignar las prioridades. El oxidrilo lleva la prioridad número 1, la prioridad número 2 la va a llevar el resto carbonado que está unido a un alcohol, la 3 la aporta el grupo metilo y la prioridad número 4 el átomo de hidrógeno. Si unimos los números del 1 al 3, podemos ver que el sentido es antihorario, con lo cual asignaríamos la letra S, pero el grupo de menor prioridad no está ubicado hacia atrás, por lo tanto el carbono número 2 va a ser 2R. Vamos a analizar entonces el carbono número 3. El carbono número 3 tiene directamente unido a él un resto oxidrilo, un átomo de hidrógeno, un resto etilo y hacia arriba tiene unido el carbono número 2 al cual se encuentra unido un oxidrilo, un hidrógeno y el carbono de un metilo. Nuevamente vemos que en el carbono 3 hay 4 grupos diferentes unidos a él, por lo tanto ese carbono es quiral. Vamos a asignar las prioridades, ¿sí? El oxidrilo lleva la prioridad número 1, el carbono que está unido a un oxidrilo lleva la prioridad número 2, la prioridad número 3 la lleva el resto etilo y la 4 la lleva el hidrógeno. En este caso, nuevamente, podemos asignar un sentido consecutivo del 1 al 4. En este sentido vemos que es antihorario, le correspondería la letra S y lo que vamos a decir que esta es la configuración absoluta de este átomo de carbono porque el hidrógeno se ubica debajo, ¿sí? Por lo tanto, el compuesto tiene el nombre 2R3S23-pentanodiol. Bien, la molécula anterior la tenemos que comparar con esta, ¿sí? Pero fijémonos que en este caso está dibujada en la proyección de Caballete, pero no podemos leer la I, ¿sí? Entonces, esta molécula no nos sirve directamente para pasarla a una proyección de Fischer. Entonces, tenemos que reacomodar esta proyección de Caballete en esta otra proyección de Caballete, ¿sí? Para eso lo que vamos a hacer es girar los grupos. Este metilo lo vamos a llevar acá abajo y todo este primer carbono va a girar en sentido horario. Lo mismo vamos a hacer con el carbono que está detrás. Este hidrógeno lo vamos a bajar y ambos grupos van a subir, ¿sí? Una vez que tengamos ubicados los átomos en esta proyección, vamos a poder pasar la molécula a la proyección de Fischer. Entonces vamos a ubicar este carbono que nos aparece pintado acá en amarillo, va a ser este. El carbono que está detrás, que lo pintamos con color rosa, va a ser este que está acá. Por lo tanto, en el carbono amarillo, hacia abajo, como consecuencia de ese giro, vamos a colocar un grupo metilo.
el grupo oxidrilo va a quedar ubicado hacia la izquierda y el hidrógeno va a quedar ubicado hacia la derecha. En el carbono de atrás, el grupo que va a bajar es el hidrógeno, el oxidrilo va a quedar ubicado hacia la izquierda y el resto etilo hacia la derecha, ¿sí? Ahora sí lo que podemos hacer es pasar esta proyección de Caballete a una proyección de Fischer. Recuerden que el carbono que está marcado con amarillo es el que vemos debajo en la proyección de Fischer y el carbono que está marcado con rosa es el carbono que vemos arriba en la proyección de Fischer. Entonces, en este carbono que está acá abajo vamos a agregarle el grupo metilo. En este carbono que está pintado de rosa hacia abajo se encuentra el átomo de hidrógeno y luego colocamos los grupos que están hacia la derecha y hacia la izquierda respectivamente. Entonces en el carbono amarillo vamos a colocar el hidrógeno a la derecha y el oxidrilo hacia la izquierda. En el carbono rosado vamos a colocar el resto etilo hacia la derecha y el resto oxidrilo hacia la izquierda. Entonces acá en esta proyección de Fischer vamos a asignar las prioridades para poder otorgarle la nomenclatura IUPAC al compuesto. Los números que aparecen en azul son la numeración, ¿sí? Que nos dicen cuál es el nombre del compuesto. Entonces nuevamente vemos que la quiralidad está en el carbono número 2 y en el carbono número 3, ¿sí? El carbono número 2 está enlazado directamente a un oxidrilo, a un metilo, a un hidrógeno y a un resto carbonado que luego este carbono está unido a un oxígeno. Por lo tanto, vamos a tratar de asignar las prioridades. La prioridad número 1 la va a tener el oxidrilo, la prioridad número 2 la va a tener el carbono que está unido a un átomo de oxígeno, la 3 la tiene el resto metilo y la 4 el hidrógeno. Si seguimos los números del 1 al 3, vemos que gira en sentido horario, por lo tanto a ese carbono le correspondería el descriptor R. Sin embargo, como el hidrógeno no se encuentra dibujado hacia atrás, el descriptor que le corresponde al carbono número 2 es el S. Analicemos ahora el carbono número 3, ¿sí? El carbono número 3 está unido directamente a un hidrógeno, a un oxidrilo, al carbono de un resto etilo y a un resto carbonado, que sería el carbono número 2, que está unido a un oxígeno, un carbono y un hidrógeno. Asignando las prioridades, vemos que el oxidrilo es la prioridad número 1, que el resto carbonado que está unido al oxígeno lleva la prioridad número 2, que el carbono del etilo tiene la prioridad número 3 y el átomo de hidrógeno la prioridad número 4. Si establecemos el sentido de giro, gira en sentido antihorario, con lo cual le corresponde el descriptor S. En este caso, el carbono número 3 es S, debido a que el átomo de menor prioridad se encuentra ubicado hacia atrás, es decir, que está escrito en la vertical. Entonces, el nombre de este compuesto es 2S3S pentan 2,3-diol. Bien, entonces, veamos. Teníamos que comparar estas dos estructuras, le asignamos el nombre, ¿sí? Por lo tanto, la primera molécula que nosotros le asignamos el nombre se llamaba 2R3S pentan 2,3-diol y la segunda molécula que analizamos dijimos que se llamaba 2S3S pentan 2,3-diol. Por lo tanto, ambas moléculas son diastereoisómeros. Esa es la relación entre ambas estructuras. Bien, ahora lo que vamos a comparar son las siguientes estructuras. Veamos que estas estructuras aparecen escritas de una forma o en una proyección que todavía no conocemos, ¿sí? Esta representación es la proyección de Newman, en donde en la proyección de Newman la podemos tener representada la molécula en una conformación alternada, en donde el carbono de adelante y el carbono de atrás tienen sus átomos dispuestos de distinta manera, o bien la podemos tener en una conformación eclipsada. Esta proyección de Newman
¿sí? Es similar a la proyección de Caballete, en donde también dijimos que en la proyección de Caballete podíamos tener la conformación alternada o la conformación eclipsada. Veamos los parecidos, ¿sí? El carbono que aparece pintado en amarillo es el carbono que se ubica en la proyección de Newman adelante y es el mismo que se ubica en la proyección de Caballete adelante. Mientras que el carbono que está ubicado atrás en la proyección de Caballete es el círculo grande que estamos dibujando en la proyección de Newman, ¿sí? En la proyección del Caballete miramos la molécula con una determinada perspectiva, la estamos mirando de costado, en cambio en la proyección de Newman miramos la molécula de frente. Por lo tanto, el carbono de adelante y el carbono de atrás no se podrían distinguir. Para hacerlo, al carbono de atrás se le coloca un círculo. Bueno, vamos a analizar entonces la primera molécula, ¿sí? Esta estructura de Newman nos conviene pasarla a una estructura de Caballete para luego poder pasarla a la proyección de Fischer. Veamos que en el primer carbono que nosotros observamos, la letra I no puede leerse, sino que está invertida. En cambio, en el carbono que está detrás, la letra I puede leerse. Por lo tanto, esta proyección de Newman corresponde a esta proyección de Caballete. ¿Ven? El primer carbono tiene la I invertida, pero el segundo tiene la I que puede leerse. Entonces lo que debemos hacer es colocar cada uno de sus átomos, ¿sí? El metilo estaba hacia la izquierda, el hidrógeno estaba hacia la derecha y el bromo estaba ubicado hacia arriba. Veamos en el carbono de atrás. El metilo estaba ubicado hacia la izquierda, el resto ácido carboxílico hacia la derecha y el átomo de cloro hacia abajo. Así como tenemos esta proyección de Caballete, todavía no la podemos pasar a Fischer, ¿sí? Sino que debemos leer las dos I. La I de atrás se lee, entonces solo deberíamos girar el carbono de adelante. Podemos girar para un lado o podemos girar para el otro, ¿sí? En este caso vamos a girar el metilo hacia abajo. Cuando realicemos el giro, ahora sí nos van a quedar las dos I que podemos leer. Entonces, la parte de atrás se conserva con respecto a la estructura anterior que dibujamos, ¿sí? En la parte de adelante, entonces vamos a colocar el metilo hacia abajo, el bromo lo vamos a colocar a la izquierda y el átomo de hidrógeno lo vamos a colocar hacia la derecha. Entonces ahora sí, esta estructura la podemos pasar a la proyección de Fischer, ¿sí? En donde dijimos que este carbono que está acá adelante se va a ubicar abajo en la Fischer y el carbono que está detrás se va a ubicar acá arriba, ¿sí? Entonces, en el carbono que está acá abajo, hacia abajo va el metilo, en el carbono que está acá atrás, hacia arriba iría ubicado el cloro, ¿sí? Hidrógeno y ácido carboxílico nos van a quedar ubicados hacia la derecha y bromo y metilo nos van a quedar ubicados hacia la izquierda. Bien, esta sería la proyección de Fischer que corresponde para esta estructura de Newman. Bien, ahora lo que vamos a hacer es asignar los números para poder atribuirle el nombre al compuesto. Acá el grupo principal es el ácido carboxílico. Entonces, el grupo ácido debe llevar la numeración 1, ¿sí? Por lo tanto, tenemos 4 átomos de carbono. Este compuesto se va a llamar ácido 2-cloro, 3-bromo, 2,3-dimetil butanoico. Debemos fijarnos si hay carbonos quirales y debemos colocarle la configuración absoluta de cada uno de esos carbonos. Como ya dijimos con anterioridad, los metilos no tienen quiralidad, al igual que el carbono de la función ácido carboxílico. Veamos entonces el carbono número 2. El carbono número 2 está unido a un átomo de cloro, a un carbono de un metilo, a un carbono de un ácido carboxílico y a un carbono que a su vez está unido a bromo, carbono e hidrógeno.
Por lo tanto, en cuanto a las prioridades, sabemos que el cloro tiene la prioridad número 1. Luego tenemos que discriminar entre tres átomos de carbono, ¿sí? Los tres tienen el mismo número atómico. Entonces tenemos que mirar qué es lo que hay más allá, ¿sí? Este carbono está unido a oxígeno, este carbono está unido a bromo y este carbono está unido a hidrógenos. Por lo tanto, la prioridad número 2 la tiene todo este grupo que está acá abajo por tener unido un átomo de bromo. La prioridad número 3 la va a tener el carbono, el ácido carboxílico, y la prioridad número 4 la va a tener el carbono del metilo. Si seguimos el sentido de giro del 1 al 3, vimos que este sentido de giro es antihorario, correspondería a la letra S. Sin embargo, el metilo en este caso, que es el grupo de menor prioridad, no se encuentra hacia atrás, por lo tanto el carbono número 2 tiene configuración absoluta R. ¿Sí? Analicemos entonces el carbono número 3. El carbono número 3 tiene unido un bromo, el carbono de un metilo, un hidrógeno y el carbono número 2, que a su vez estaba unido a un cloro y a dos carbonos diferentes, ¿sí? Entonces, si asignamos las prioridades, los números que van a aparecer en color verde son las prioridades. El bromo tiene la prioridad número 1 por tener mayor número atómico. El carbono que está hacia arriba va a tener la prioridad número 2 porque posee el cloro, ¿sí? El carbono del metilo va a tener la prioridad número 3 y el hidrógeno va a tener la prioridad número 4. Si establecemos el sentido de giro desde el 1 hacia el 3, gira en sentido horario de forma tal que a este carbono le correspondería la configuración absoluta R. Sin embargo, como el hidrógeno no se encuentra hacia atrás, la configuración absoluta es S. Por lo tanto, este compuesto se llama ácido 2R3S 2-cloro-3-bromo 2,3-dimetilbutanoico. Bueno, ahora vamos a analizar la otra estructura que teníamos que comparar, ¿sí? Nuevamente tenemos esta representación de Newman. Notamos que en el primer caso el carbono que está adelante no podemos leer la I, sin embargo sí podemos leer la I en el carbono que está detrás. Entonces, el equivalente de esta estructura para pasarla a una proyección de Caballete es la siguiente forma, ¿sí? En donde podemos ver que el ácido carboxílico se ubica hacia arriba, el resto metilo está hacia la izquierda, el cloro está hacia la derecha y en el carbono que está detrás, hacia abajo tenemos el hidrógeno, a la derecha tenemos el metilo y a la izquierda tenemos el bromo, ¿sí? Sabemos que para pasar a Fischer debemos leer las dos I de forma tal que la segunda no debemos cambiarla, pero sí debemos girar el primer átomo de carbono. Entonces, en este caso vamos a plantear este sentido de giro, vamos a bajar el metilo y vamos a dibujar esta proyección de Caballete. El carbono de atrás no modifica ninguno de sus grupos, ¿sí? Se mantiene igual que en la imagen anterior. En el carbono de adelante vamos a bajar el resto metilo, vamos a colocar hacia la derecha el átomo de cloro y hacia la izquierda el grupo ácido carboxílico. Ahora bien, una vez que tenemos esta proyección de Caballete en donde leemos la I, vamos a pasarla a la proyección de Fischer, ¿sí? Dijimos que el metilo se encuentra hacia abajo en el carbono que está adelante en la proyección de Caballete, es el carbono que está abajo en la Fischer, mientras que el carbono que está detrás en la Caballete es el carbono que está arriba en la Fischer. Entonces, para arriba vamos a ubicar el átomo de hidrógeno. Hacia la derecha vamos a ubicar el átomo de cloro y el metilo, y hacia la izquierda vamos a ubicar el ácido carboxílico y el bromo. ¿Sí?
Entonces, el compuesto se va a llamar igual, va a ser el ácido 2-cloro-3-bromo 2,3-dimetil-butanoico. Lo que tenemos que determinar para darle el nombre final al compuesto es cómo van a ser las quiralidades del carbono número 2 y del carbono número 3, ¿sí? Entonces, este va a ser el carbono número 2 y este va a ser el carbono número 3. Entonces vamos a colocar las prioridades de los grupos unidos a estos centros de asimetría. Entonces, habíamos dicho que el cloro lleva la prioridad número 1, que todo este resto carbonado tiene la prioridad número 2, que la 3 la lleva el resto de ácido carboxílico y la 4 el metilo. Si establecemos el sentido de giro, podemos hacer el recorrido desde el 1 hacia el 4 en sentido antihorario, con lo cual le correspondería la letra S. En este caso la letra S se conserva porque el grupo metilo, que es el de menor prioridad, nos quedó escrito en la vertical. ¿Sí? Analicemos ahora la configuración absoluta del carbono número 3. En el carbono número 3, el orden de prioridad aparece con los números de color verde. El bromo es el grupo prioritario 1. Todo este resto que está hacia abajo es el grupo prioritario número 2. El metilo es el 3 y el 4 es el hidrógeno. Si establecemos el sentido de giro, gira en sentido antihorario, con lo cual le correspondería la letra S, la cual se conserva porque el átomo de menor prioridad está ubicado hacia atrás. Entonces, este compuesto se llama ácido 2S, 3S, 2-cloro, 3-bromo, 2,3-dimetil butanoico. Bien, el ejercicio nos proponía establecer la relación estereoisomérica entre estas dos estructuras que están representadas en la proyección de Newman. Para eso, primero la pasamos a la representación de Caballete y luego la pasamos a la representación de Fisher, para de esa manera asignar el nombre completo de cada compuesto. El primer compuesto que analizamos recibe el nombre de ácido 2R3S 2-cloro-3-bromo 2,3-dimetilbutanoico. Y el segundo compuesto que analizamos se llama ácido 2S3S 2-cloro-3-bromo 2,3-dimetilbutanoico. Entre sí, ambos compuestos son diastereoisómeros. En los diastereoisómeros, por lo general, una quiralidad se conserva en uno de los carbonos y en el otro carbono la quiralidad cambia. Bien, en este caso debemos formular al ácido 2,3-dihidroxibutanodioico, que es el ácido tartárico, marcar los centros quirales y dibujar todos los estereoisómeros posibles asignando sus configuraciones. Entonces vamos a escribir este ácido dicarboxílico de 4 carbonos y en este caso decidí dejar ubicados los dos oxidrilos hacia la derecha. Como ya sabemos, el carbono que forma parte de la función ácido carboxílico no es quiral, por lo tanto tendríamos que analizar si este carbono y si este lo son, ¿sí? Como podemos ver, el carbono que está en esta posición tiene unido a él un átomo de hidrógeno, un oxidrilo, un resto ácido carboxílico y un resto carbonado. Por lo tanto, tiene 4 grupos diferentes, hace que este carbono sea quiral. Y lo mismo va a suceder con este carbono que está acá. Este carbono tiene unido a él un hidrógeno, un oxidrilo, un ácido carboxílico y todo un resto carbonado. O sea que este carbono tiene 4 grupos diferentes unido a él. Eso hace que los dos carbonos que nos quedan entre las carbonos de los grupos ácidos carboxílicos sean quirales. Podríamos dibujar para este compuesto entonces un total de 4 estereoisómeros. Bien, veamos. Nosotros dibujamos esta primera molécula. Ahora lo que podemos hacer es colocar un espejo y dibujar una segunda molécula que se vea reflejada, ¿sí? Sin embargo, tenemos que prestar atención porque en estos dos casos veamos que la primera molécula que dibujamos y la segunda molécula que dibujamos poseen plano de simetría.
Entonces hace que estos dos compuestos que nosotros podamos formular sean un compuesto meso. Recordemos entonces la definición para compuesto meso, ¿sí? Un compuesto meso va a ser una molécula que posee centros quirales, pero que en su conjunto se va a comportar como aquiral. Eso es debido a que en la molécula hay un plano de simetría interno que divide a la molécula en dos mitades que son iguales y que por ende pueden superponerse, ¿sí? Entonces, ya de estos 4 estereoisómeros, solamente vamos a poder escribir 3. Otro de los compuestos que podemos formular es dejar ubicado un oxidrilo hacia la derecha y el otro oxidrilo hacia la izquierda, ¿sí? En este caso, para cada uno de los carbonos deberíamos asignar las prioridad. Este sería la prioridad número 1, el resto ácido carboxílico sería la prioridad número 2, todo este resto carbonado que va hacia abajo sería la prioridad número 3 y el hidrógeno llevaría la prioridad número 4. Si hacemos el sentido de giro del 1 al 3, giraría en sentido antihorario, con lo cual pondríamos la letra S. Sin embargo, como el hidrógeno no está ubicado hacia atrás, ese carbono, que va a ser el número 2, va a tener la configuración R. Podemos hacer el mismo análisis para el carbono que está acá debajo, que vamos a marcar con verde, ¿sí? La prioridad la va a llevar el oxidrilo, la segunda prioridad la va a llevar el resto ácido carboxílico, la tercera prioridad todo el grupo que va hacia arriba, la cuarta el átomo de hidrógeno. Si queremos establecer el sentido de giro, nuevamente gira en sentido antihorario, con lo cual asignaríamos la letra S. Sin embargo, el hidrógeno no está ubicado hacia atrás, por lo tanto el carbono número 3 tiene configuración absoluta de tipo R. Entonces, este compuesto va a ser el 2R3R. Si para esta estructura nosotros dibujamos su imagen especular no superponible, nos va a quedar esta representación y recordemos entonces que al cambiar los grupos de la línea horizontal, las letras que asignamos van a cambiar. Por lo tanto, esta segunda estructura va a ser el 2S3S. Entonces, para el ácido 2,3-dihidroxibutano-dioico, solo podemos formular 3 estereoisómeros posibles. Bien, en este ejercicio vamos a tener dibujadas diferentes moléculas y tenemos que decir cuáles de estas estructuras representan compuestos mesos, ¿sí? Esta estructura es un compuesto cíclico, es un ciclo pentanodiol, ¿sí? Vamos a ver que en realidad, para determinar si este compuesto es meso o no, lo que deberíamos hacer es trazar un plano de simetría, ¿sí? Podemos ver que si nosotros colocamos un plano de simetría en esta posición, entonces esta mitad de la molécula se vería reflejada y sería idéntica a esta otra mitad de la molécula. Es decir, que esta mitad sería totalmente superponible con esta otra mitad, ¿sí? Por lo tanto, esta molécula representa un compuesto meso. La siguiente estructura que nos presentan es similar a la anterior, pero notemos que los oxidrilos están representados de distintas maneras. En este carbono, un oxidrilo está ubicado hacia adelante y el otro oxidrilo está ubicado hacia atrás. En el ejemplo anterior, los dos oxidrilos miraban hacia el mismo lado, ¿sí? Estaban los dos con la cuña llena. De modo, si yo ahora quisiera colocar un plano de simetría en esta segunda estructura, esta mitad de la molécula ya no es idéntica a esta otra mitad, porque en esta mitad el oxidrilo se encuentra hacia adelante y en esta otra mitad el oxidrilo se encuentra hacia atrás. Por lo tanto, esta molécula no posee plano de simetría, por lo tanto, no es un compuesto meso.
Y la última estructura que tenemos para analizar es esta que se presenta a continuación, en donde si nosotros colocáramos el plano de simetría en esta posición, podemos ver que esta mitad de la molécula se superpone de forma idéntica con esta segunda parte de la molécula, ¿sí? De modo que esta molécula representa un compuesto meso. La próxima ejercitación nos propone formular los siguientes compuestos y nos pregunta cuál de ellos presenta estereoisomería de tipo cis-trans y que cuando corresponda formulemos los estereoisómeros y los nombremos utilizando los descriptores EZ o cis o trans. Hasta el momento, estos descriptores que nos mencionan acá no los habíamos empleado, así que vamos a hacer una breve introducción para poder resolver luego el ejercicio, ¿sí? Estos descriptores se utilizan en el caso de tener compuestos con dobles enlaces o en el caso de tener compuestos que presentan ciclos, específicamente los descriptores cis o trans, ¿sí? Acá tenemos el ejemplo del cis-2-buteno, es un alqueno de 4 átomos de carbono en donde el carbono número 2 y el carbono número 3 están comprometidos formando un doble enlace. Y acá tenemos el ejemplo, el trans-2-buteno, que también tiene 4 átomos de carbono, en donde el carbono 2 y el carbono 3 están comprometidos formando el doble enlace. Veamos que en el caso en que el compuesto sea cis, los dos átomos de hidrógenos quedan del mismo lado. En cambio, en el caso de que el compuesto sea trans, los dos átomos de hidrógeno quedan en lados opuestos. Ahora esto nuevamente lo vamos a retomar. Por otro lado, ¿qué es lo que sucede con aquellos alquenos que tienen unidos al carbono que están formando parte del doble enlace dos grupos que sean iguales, como por ejemplo dos hidrógenos, o en este ejemplo que está representado acá, tienen dos metilos? En el caso que el carbono que se encuentra formando parte del doble enlace tenga dos restos iguales o átomos iguales unidos a él, no es posible determinar la isomería cis y trans, porque poseen dos sustituyentes que son iguales. Para poder determinar esta isomería cis o trans, los sustituyentes unidos a los átomos de carbono que están formando parte del doble enlace deben ser diferentes. Bien, entonces vamos a ver cómo usar esta terminología, ¿sí? Para eso, para poder determinar y utilizar los descriptores EZ y cis y trans, debemos seguir las reglas que aprendimos para establecer los órdenes de prioridad, ¿sí? Lo que vamos a hacer es posicionarnos en un carbono del doble enlace y fijarnos cuáles son los dos grupos que tienen unido. El átomo que tenga la mayor prioridad, ¿sí? Lo vamos a marcar o lo vamos a indicar. Nos vamos a posicionar en el otro carbono que forma parte del doble enlace y vamos a ver cuál de los dos átomos que están unidos a este carbono, cuál de ellos tiene mayor número atómico y cuál tiene menor número atómico. El que tenga mayor número atómico va a tener la prioridad más alta, el que tenga menor número atómico entonces va a llevar la prioridad baja, ¿sí? Cuando los grupos de baja prioridad nos quedan ubicados del mismo lado del doble enlace y los grupos de alta prioridad también quedan ubicados al mismo lado del doble enlace, entonces vamos a estar en presencia del isómero Z. En cambio, cuando miramos un carbono del doble enlace y encontramos que un grupo de alta prioridad se opone al grupo de alta prioridad del segundo átomo de carbono que está formando parte del doble enlace, estamos en presencia del isómero E. En el caso anterior habíamos mencionado al cis-2-buteno y al trans-2-buteno, ¿sí? En este caso, la terminología
Cis es equivalente a la el isómero Z y la terminología trans es equivalente a decir que el isómero es E. La terminología cis y trans se usa cuando hay dos restos diferentes unidos a los carbonos del doble enlace. ¿Sí? Miramos las dos carbonos del doble enlace y los grupos que están unidos a estos carbonos son metilo e hidrógeno, o sea, son dos grupos. En cambio, la terminología Z o E se utiliza cuando hay tres o cuatro grupos diferentes unidos a los carbonos del doble enlace. Bueno, vamos a ver con un ejemplo cómo ponemos en práctica el uso de la terminología EZ o cis o trans. Tenemos que dibujar el 2-bromo 2-buteno, ¿sí? Un alqueno de 4 átomos de carbono que tiene un doble enlace en el carbono número 2, ¿sí? Lo podemos dibujar de esta manera, pero también podríamos dibujarla de esta otra. Fíjense que en este segundo ejemplo lo que hice fue en el carbono número 3, ¿sí? Dibujar en sentido opuesto este metilo que coloqué acá hacia arriba, lo dibujé hacia abajo, ¿sí? Primero tenemos que definir qué terminología vamos a usar. Entonces, para eso debemos diferenciar cuántos átomos o grupos hay unidos a los carbonos del doble enlace. Entonces, unido a este carbono tenemos un metilo y un bromo, dos grupos diferentes. Unidos al otro carbono tenemos un metilo, pero que se encuentra repetido, y un átomo de hidrógeno. O sea, en total, unido a los dos carbonos del doble enlace, hay tres grupos diferentes. Por lo tanto, debemos utilizar la terminología E o Z. Entonces, nos vamos a parar en el primer carbono de este doble enlace y vamos a determinar la prioridad. O sea, tenemos que determinar el número atómico del átomo de carbono y el número atómico del bromo. El que posea mayor número atómico nos va a indicar cuál de los dos grupos es el prioritario. Como sabemos, el bromo tiene mayor número atómico que el carbono del metilo. Nos paramos en el segundo carbono que está formando parte del doble enlace. Entonces tengo que asignar las prioridades para el átomo de carbono y para el hidrógeno. Como sabemos, el carbono tiene mayor prioridad en cuanto a su número atómico con respecto al hidrógeno. Entonces lo marcamos. Los dos grupos prioritarios están en lados opuestos del doble enlace. Por lo tanto, la terminología que vamos a usar es la E. Vamos a decir que este compuesto va a ser el E2-bromo 2-buteno. Si hacemos el mismo análisis para este compuesto, nos volvemos a posicionar en el primer carbono que está formando parte del doble enlace y, como dijimos con anterioridad, el bromo es el prioritario en cuanto a número atómico. Nos paramos en el segundo carbono del doble enlace y el carbono tiene mayor número atómico que el hidrógeno, por lo tanto vamos a pintar al metilo, ¿sí? Ahora, en este caso, los dos grupos prioritarios están mirando para el mismo lado. Bien, por lo tanto vamos a emplear la terminología Z. Este compuesto se llama Z2-bromo 2-buteno. Debemos plantear lo mismo para el siguiente compuesto, el 1,3-butadieno. Escribamos el 1,3-butadieno, ¿sí? Tenemos cuatro carbonos, 1, 2, 3, 4. En el carbono número 1 y en el carbono número 3 hay dobles enlaces, entonces fijémonos qué descriptor podríamos utilizar, ¿sí? Si quisiéramos definir las prioridades en el carbono número 1, fíjense que este carbono número 1 tiene unido a él dos átomos de hidrógeno. Por lo tanto, sería imposible decir cuál de los dos es prioritario porque son iguales. Entonces, cuando uno de los carbonos del doble enlace posee dos grupos unidos a él, este doble enlace no posee isomería geométrica, a pesar de que el otro sí tenga restos diferentes, ¿sí? Este tiene restos diferentes, al igual que este, pero fíjense que cuando nos vamos al carbono número 4, en el carbono número 4 sucede lo mismo que en el carbono número 1.
El carbono número 4 tiene dos átomos de hidrógenos unidos a uno de los carbonos que forman parte del doble enlace. Entonces no podemos asignar prioridades. Por lo tanto, el 1,3-butadieno no presenta estereoisomería. Bien, ahora debemos escribir el 2,4-heptadieno, ¿sí? Una manera de escribirlos es la siguiente. Tenemos el doble enlace en la posición número 2 y el doble enlace en la posición número 4. Decidí poner los grupos de esta manera, pero van a ver que existen otras combinaciones posibles que podemos hacer, ¿sí? Acá tenemos un metilo, un hidrógeno, o sea, hasta ahora tenemos dos grupos diferentes. Todo este es diferente, ¿sí? O sea que son tres grupos diferentes. Por lo tanto, vamos a usar la terminología E o Z. Bien, vamos a analizar entonces qué es lo que sucede. Nos posicionamos en el primer carbono de este doble enlace y podemos ver que tenemos enlazado un átomo de carbono y un hidrógeno. Por lo tanto, el grupo metilo tiene mayor número atómico, ¿sí? Por lo tanto, la prioridad va a estar hacia este lado. Si nos posicionamos en este segundo átomo de carbono, tenemos que diferenciar entre el número atómico de este carbono y del hidrógeno. Como sabemos, el carbono tiene mayor número atómico, entonces pintamos, ¿sí?, la prioridad para este lado. Para el doble enlace de la posición número 2, los dos grupos prioritarios están mirando para el mismo lado. Entonces le vamos a asignar la letra Z, ¿sí? Entonces vamos a decir que el carbono número 2 tiene isomería geométrica Z. Analicemos ahora el carbono número 4, ¿sí? El carbono número 4 tiene unido a él un átomo de hidrógeno y un resto carbonado. Nuevamente, el carbono tiene mayor número atómico que el hidrógeno. Por lo tanto, para este carbono vamos a pintar en rosa el grupo prioritario, ¿sí? Nos posicionamos ahora en este segundo átomo de carbono. En este átomo de carbono podemos ver que está unido a un hidrógeno y al carbono de un resto etilo. Por lo tanto, el número atómico del carbono es mayor que el del hidrógeno, entonces pintamos este grupo como prioritario. Para este doble enlace, que está ubicado en la posición número 4, los grupos prioritarios son los que están pintados en rosa y miran para lados diferentes. Por lo tanto, la isomería geométrica de este doble enlace va a ser de tipo E. Vamos a colocar el 4 que indica la posición del doble enlace y le vamos a asignar la letra E. Entonces este compuesto se llama 2Z4E 2,4-heptadieno. Podemos escribir el compuesto de formas diferentes y hacer las distintas combinaciones, ¿sí? Una manera que les presento es la siguiente. La primera parte del doble enlace cambiamos los grupos y la segunda parte lo dejamos como está. Entonces, en este caso, cuando asignamos las prioridades, ¿sí?, vamos a ver que para el primer carbono la prioridad la tiene el metilo, para el segundo carbono la prioridad la tiene el otro carbono que dibujamos hacia arriba, por lo tanto los grupos prioritarios quedaron hacia lados opuestos. A este doble enlace le vamos a asignar la letra 2E, ¿sí? Ahora vamos a analizar el segundo doble enlace y vamos a pintar de color rosa los grupos que son prioritarios. Para este carbono del doble enlace, el grupo prioritario se encuentra así acá abajo. Para este segundo carbono del doble enlace, el grupo prioritario se encuentra hacia arriba. Los dos grupos nuevamente están mirando al lado opuesto, por lo tanto, esta isomería va a ser 4E. Entonces, este compuesto va a ser el 2E, 4E, 2,4-heptadieno. ¿Podemos cambiar algo más? Veamos. ¿Qué pasa si escribimos el compuesto de esta manera? ¿Sí? Podemos ver que en el caso del primer doble enlace, el grupo prioritario, que es el metilo, está ubicado hacia arriba. Para este segundo carbono, el grupo prioritario es el resto carbonado. Los dos grupos miran hacia el mismo lado, por lo tanto, la isomería geométrica es de tipo Z. Vamos a colocar que es 2Z. Recuerden que el 2 es por la posición del doble enlace.
Bien, si analizamos cómo es la isomería geométrica de este doble enlace, vamos a ver que los dos grupos prioritarios también miran hacia el mismo lado. Por lo tanto, vamos a decir que este doble enlace es 4Z. Entonces el compuesto va a ser 2Z, 4Z, 2,4 heptadieno. Aún nos queda una opción más, ¿sí? En donde si analizamos para el primer doble enlace, podemos dejar los grupos prioritarios mirando a lados opuestos, con lo cual le pondríamos la terminología 2E, y si analizamos el segundo doble enlace, ¿sí? Vamos a ver que los dos grupos prioritarios quedan mirando hacia el mismo lado. Entonces utilizaríamos el término 4Z. Este último compuesto entonces es el 2E 4Z 2,4 heptadieno. O sea que tenemos 4 estereoisómeros diferentes. Bien, ¿qué sucede con los ciclos? ¿Sí? En los ciclos vamos a utilizar la terminología cis o trans. Entonces lo que vamos a hacer es formular al 1,2 ciclopropanodiol, ¿sí? Y lo podemos formular de esta manera o lo podemos formular de esta otra manera, ¿sí? Cuando los dos grupos que están sustituyendo al ciclo, que en este caso son oxidrilos, pero podrían ser grupos diferentes, tienen la misma cuña llena, entonces vamos a decir que este compuesto va a ser el cis 1,2 ciclopropanodiol. Los dos grupos están mirando hacia el mismo lado. Es decir, que los dos grupos podrían tener la cuña llena o los dos grupos podrían tener la cuña punteada. En ambos casos, el compuesto sería cis 1,2 ciclopropanodiol. En cambio, si uno de los oxidrilos tiene una cuña llena y el otro de los oxidrilos tiene una cuña punteada, ambos oxidrilos están ubicados de forma diferente en el espacio. Por lo tanto, este compuesto va a ser el trans 1,2 ciclopropanodiol. El siguiente ejercicio nos propone comparar los siguientes pares de estructuras. Debemos indicar cuál es la relación estereoisomérica que existe entre ellas, ¿sí? Para eso vamos a asignarle el nombre UPAC y además vamos a asignarle la isomería geométrica del doble enlace. Como podemos ver, unido a los carbonos del doble enlace, hay 4 grupos que son diferentes. Entonces debemos emplear la terminología E o Z. Nos vamos a parar en este primer carbono del doble enlace y vemos que unidos a este carbono hay un átomo de carbono del grupo funcional ácido carboxílico y tenemos un átomo de carbono del resto metilo. Ambos carbonos tienen el mismo número atómico, por lo tanto debemos mirar más allá, ¿sí? Este carbono tiene unidos a él átomos de oxígeno y este tiene unidos a él átomos de hidrógeno. Por lo tanto, el oxígeno tiene mayor número atómico que el hidrógeno, siendo entonces el resto de ácido carboxílico prioritario con respecto al grupo metilo. Si nos posicionamos en el segundo carbono del doble enlace, podemos ver que este carbono está unido a un átomo de cloro y a un resto etilo. El átomo de cloro tiene mayor prioridad en cuanto a número atómico que el resto etilo. Por lo tanto, los dos grupos prioritarios quedan mirando hacia la misma cara del doble enlace, ¿sí? Este compuesto entonces se va a llamar ácido 3-cloro 2-metil 2-pentenoico, ¿sí? Y en particular este compuesto va a ser el isómero geométrico Z. Analicemos este segundo compuesto entonces, ¿sí? Si nosotros nos paramos en el primer carbono, nuevamente los grupos funcionales van a tener la misma prioridad. O sea que en este carbono la prioridad la va a llevar el resto de ácido carboxílico y en el segundo carbono la prioridad la va a llevar el átomo de cloro. Los dos grupos prioritarios miran hacia lados diferentes del doble enlace, por lo tanto la isomería geométrica de este compuesto va a ser E.
La relación estereoisomérica que existe entre ambos es la de ser diastereoisómeros. ¿Sí? Debemos hacer lo mismo para el siguiente par de estructuras. Nuevamente sucede lo mismo, ¿sí? Unido a los dos carbonos del doble enlace, hay cuatro restos diferentes. Por lo tanto, debemos volver a usar la terminología ZUE, ¿sí? Nos vamos a parar en cada uno de los carbonos del doble enlace y vamos a asignar cuáles son las prioridades. El compuesto va a ser el 3-fenil 2-penteno, pero a este nombre nos falta agregar la Z o la terminología E. ¿Sí? Vamos a analizar este primer caso entonces. Podemos ver que para este carbono, el doble enlace, el mayor número atómico lo posee el carbono del resto metilo. Para este segundo carbono que está formando parte del doble enlace, tenemos que discriminar entre el carbono de un resto etilo y entre el carbono de un resto aromático, ¿sí? Como ya vimos, este resto tiene mayor importancia que el resto etilo, por lo tanto, el fenilo es el grupo prioritario. Ambos grupos quedaron hacia el mismo lado, por lo tanto, entonces, este compuesto es el isómero Z. Analicemos ahora el segundo compuesto. En este segundo compuesto, los grupos prioritarios nuevamente son los mismos, así que los vamos a marcar en cada uno de estos carbonos del doble enlace y sucede exactamente lo mismo. Los dos grupos prioritarios quedan mirando hacia la misma cara del doble enlace. Por lo tanto, este compuesto que está representado acá también es el isómero Z. Ambos compuestos están representando a una misma molécula. El último ejercicio nos dice que el enantiómero S del ibuprofeno es el responsable de las propiedades analgésicas. Tenemos que indicar cuál de las cuatro estructuras que se encuentran representadas en esta diapositiva corresponden al S-ibuprofeno. Entonces debemos detectar en primer lugar dónde está el carbono quiral. Acuérdense que en estos extremos van carbonos con tres hidrógenos. Entonces, este carbono con tres hidrógenos que está acá no es quiral, al igual que este. Este tampoco lo es porque ya tiene dos restos metilos. Este que está acá tiene dos átomos de hidrógeno, por lo tanto no es quiral. Dijimos que los seis carbonos que están formando parte del anillo aromático tampoco son quirales. Este que está acá no es quiral. El carbono del grupo ácido carboxílico tampoco es quiral, pero este que está acá sí lo es. ¿Sí? Entonces vamos a analizar cuáles son los grupos que están unidos a ese carbono quiral. Ese carbono quiral está representado en color rojo. Entonces, está unido directamente a un hidrógeno, está unido al carbono de un metilo, está unido al carbono de un grupo ácido carboxílico. Acá ya tenemos desdoblada el doble enlace del carbono carbonílico y está unido al carbono de un anillo aromático en donde también tenemos desdoblado el doble enlace que poseen los anillos aromáticos, ¿sí? Entonces debemos asignar las prioridades de estos cuatro grupos unidos al carbono quiral. Recuerden que todos estos átomos de carbono tienen el mismo número atómico, entonces debemos mirar el siguiente átomo al cual están unidos estos carbonos. La prioridad número 1 la va a llevar el carbono del ácido carboxílico, porque el oxígeno va a tener mayor número atómico que el carbono. La prioridad número 2 la va a llevar el carbono, el resto del anillo aromático. La prioridad número 3 la va a llevar el carbono del metilo. Y la prioridad número 4 la va a llevar el hidrógeno. ¿Sí? Estas mismas prioridades las vamos a asignar en cada una de las moléculas. Y ahora lo que vamos a hacer es establecer el sentido de giro desde el 1 hacia el 3. En este primer caso, el sentido de giro es antihorario, con lo cual correspondería al descriptor S. Sin embargo, fíjense que el hidrógeno está con la cuña llena, es decir, que está hacia adelante. Por lo tanto,
esta letra no es la que nos corresponde, sino que tenemos que asignar la letra contraria. Esta molécula que está representada acá es el R-ibuprofeno. Analicemos el segundo ejemplo. En el segundo ejemplo ya tenemos los números asignados de acuerdo a las prioridades. Entonces vamos a establecer el sentido de giro. Si hacemos el sentido de giro desde el 1 al 3, nuevamente estamos en presencia de un sentido antihorario, ¿sí? Correspondería a la letra S, pero el hidrógeno que está acá no lleva la cuña punteada, por lo tanto no está ubicado hacia atrás. Nuevamente este compuesto es el R-ibuprofeno. Analicemos entonces la tercera estructura. En la tercera estructura, si establecemos el sentido de giro, ¿sí? El sentido de giro gira en sentido horario. Y por otro lado, el hidrógeno está con su cuña punteada, es decir, que está ubicado hacia atrás. Por lo tanto, acá se respeta la regla. ¿Sí? Nuevamente, esta molécula es el R-ibuprofeno. En el último ejemplo que tenemos para analizar, si analizamos el sentido de giro del 1 al 3, estamos viendo que el sentido es antihorario y nuevamente el hidrógeno está ubicado hacia atrás porque tiene la cuña punteada. Por lo tanto, la última estructura que analizamos es la que corresponde al S-ibuprofeno.